Resulta muy difícil estudiar a una población muy grande en toda investigación, no solamente monetariamente, sino en tiempo y en trabajo del investigador. Es por ello que debemos seleccionar una muestra de dicha población. Entonces la muestra es definida como un subgrupo de nuestra población. Así, por ejemplo, nuestra población pueden ser los estudiantes de una determinada escuela secundaria, que por lo general podrían ser aproximadamente 1500 estudiantes sumando ambos turnos. Tomando únicamente una muestra, quedaría una reducción importante y el número de participantes sería de 639. Para lograr determinar el tamaño de la muestra, debemos aplicar la fórmula correspondiente y con ello obtener el número exacto de unidades que necesitamos. Esto nos permite como investigadores asegurar un error estándar, que por lo general es el 0.01 o el 0.05, y que nuestros resultados sean válidos. Luego debemos realizar un proceso que permita tomar esas unidades. Esto es a lo que se le denomina muestreo. Existen dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. La diferencia es que el probabilístico, toda la población tiene la misma oportunidad de ser elegido para conformar la muestra. Por tanto, sus métodos están basados en un sistema aleatorio. Por el contrario, el modelo no probabilístico permite que solo algunos elementos de la población formen parte de la muestra y sus métodos serán no aleatorios. La importancia de utilizar un método aleatorio consiste en que tiene un alto nivel de confianza de la representatividad de la muestra elegida, al mismo tiempo que elimina la influencia de prejuicios del investigador. El muestreo probabilístico cuenta con métodos aleatorios para la selección de la muestra, las cuales son aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerado. Aleatorio simple. Se trata de involucrar el azar o la suerte. Generalmente se hace uso de un sorteo en donde toda la población tiene la misma posibilidad de ser elegida. Por ejemplo, se trata de investigar las razones del por qué los diabéticos no se apegan al tratamiento. Entonces el investigador tiene como población todos los pacientes diabéticos de una clínica médica. Para seleccionar su muestra, decide usar el método aleatorio simple, mediante el uso de una tómbola. En una urna se meten papelitos con los números de seguridad de los pacientes y se saca uno a uno los participantes. Luego se verifica el nombre de la persona para informarle sobre el estudio. Hay que mencionar que cada uno de los papelitos sacados se vuelve a ingresar a la urna antes de sacar el siguiente, para que se aplique la misma probabilidad para todos. Muestreo sistemático. Se trata de seleccionar a la muestra a partir de un intervalo. Para esto se aplica una fórmula de división, la cual es la población de estudio entre la muestra. El resultado será el intervalo que debemos utilizar. Supongamos que el intervalo fue 5. En la lista de toda la población se selecciona al que está posicionado en el lugar 5, 10, 15, etc. hasta completar el número de elementos. Por ejemplo, se desea utilizar una investigación para determinar si la pobreza está relacionada con el consumo de drogas. Se aplicará una encuesta en uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México. La población es de 3000. Una vez que se aplicó la fórmula para determinar la muestra, esta resulta de 811 personas que debemos encuestar. Basados en las listas del último censo, elegiremos a los participantes con el muestreo sistemático. Es momento de aplicar la fórmula para saber qué intervalo vamos a utilizar. Entonces dividimos la población entre la muestra, la cual resulta de 3.69 y que redondearemos a 4. Con nuestra lista del censo vamos a tomar a cada cuarta persona
es decir, la que está posicionada en el lugar 4, 8, 12, 16, etc., hasta completar los 811 participantes. Muestreo estratificado. Se trata de elegir a partir de los estratos o subgrupos que por lo general son a partir del sexo o la edad. Por ejemplo, quizá pueda elegir que mi investigación sea del 30% de mujeres y el 70% de hombres, o el 40% de personas de 11 años y el 60% de 12 años. Por ejemplo, se desea realizar una investigación sobre la depresión, en donde se quiere conocer si las mujeres tienen más episodios depresivos que los hombres. La población es de 1.300 personas, de las cuales 800 son mujeres y 500 hombres. La muestra, por tanto, es de 599. La selección de la muestra será por estratificado. Así pues, aplicaremos la fórmula para obtener el porcentaje del que vamos a tomar cada grupo de hombres y mujeres, el cual resultó de 0.46. Entonces multiplicamos 800 mujeres por 0.46, que nos da un resultado de 368. Luego multiplicamos 500 por 0.46 y nos da un resultado de 231. Estas cantidades son el número de personas que vamos a elegir de acuerdo al sexo. Muestreo por conglomerado. Se aplica cuando no se tiene la lista exacta de las unidades de estudio que conforman la población. Por lo general, se aplican en investigaciones donde se puede elegir una escuela o alguna institución, y de ahí se toma la muestra. Por ejemplo, se desea saber qué tan bueno es el rendimiento escolar en escuelas primarias públicas de la ciudad de Guadalajara. Para delimitar su muestra, el investigador decide que solo se enfocará en algunos alumnos que cursen el 6º grado y solo de las escuelas del centro de la ciudad. Para sacar su muestra, decide usar el método del conglomerado, en donde elige una escuela y luego, a través de una selección aleatoria, escoge algunos alumnos que conformarán su muestra. Así sucesivamente con las demás escuelas hasta completar el número total de su muestra. Dentro del muestreo no probabilístico encontramos los métodos no aleatorios, los cuales son el método de conveniencia, causal o incidental, voluntarios y bola de nieve. Muestreo por conveniencia. Se trata de un muestreo en donde las unidades de análisis serán obtenidas de acuerdo a algunos criterios que más le convengan al investigador. Por ejemplo, se desea investigar el coeficiente intelectual bajo en niños de la ciudad de Villahermosa, por lo que el investigador decide que no elegirá su muestra en escuelas regulares, sino que optará únicamente en escuelas donde asisten específicamente niños con coeficiente intelectual bajo e incluso retraso mental. De estas instituciones es de donde tomará su muestra, porque le conviene economizar el tiempo. Método de voluntarios. Son los participantes que llegan a la investigación de manera casual, en donde el investigador puede lanzar una convocatoria para que los sujetos se inscriban como parte de la muestra. Generalmente, para este tipo de muestreo existen condiciones de homogeneidad, tal como tener la misma edad, que sean del mismo sexo, que sean de alguna clase social específica, etc. Por ejemplo, un investigador desea estudiar los factores que intervienen para el desarrollo de la depresión posparto. Su muestra debe estar comprendida por 100 mujeres de la ciudad de Querétaro, por lo cual lanza una convocatoria en donde pide la colaboración de las mujeres que hayan presentado este problema. El investigador en este caso utilizó un muestreo no probabilístico de método de voluntarios. Muestreo por cuotas. En este depende en cierta medida del juicio del investigador. Se trata de buscar la muestra en la calle o en lugares concurridos por la gente. Generalmente son para estudios de opinión y mercadotecnia. Por ejemplo,
Un investigador decide estudiar en una comunidad de la ciudad de Mérida si la gente acepta el homosexualismo. Su muestra debe ser de 800 personas y decide que realizará un muestreo por cuotas. Su selección será que va a entrevistar a 600 hombres y 200 mujeres. El 50% de las mujeres deben tener entre 16 y 21 años y el otro 50% mayores a 21. El grupo de los hombres tendrán los mismos rangos de edad. Método de bola de nieve. Se localizan algunos individuos con las características requeridas en la investigación. Estos van a conducir al investigador con otros individuos que tengan las mismas características, hasta que se complete el número de la muestra. Por ejemplo, se desea investigar si la pobreza está relacionada con la delincuencia. La población que se va a estudiar es del barrio de Tepito. Por tanto, el investigador contacta a algunos jóvenes para que le ayuden a recabar más personas con las mismas características y poder conformar parte de su muestra. Para realizar un proyecto de investigación en psicología, es necesario describir con precisión qué es lo que vamos a estudiar, a quiénes vamos a estudiar y en qué cantidad. Es decir, se debe de definir una unidad de análisis para saber quiénes van a ser medidos. Para obtener los datos de una investigación se requiere delimitar el universo, donde el universo es una serie real o hipoteca de los elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de investigación. Del universo se toma un fragmento definido, limitado y accesible, denominado población. La población es un conjunto de personas, familias, grupos, objetos, organizaciones, etc., que presentan características comunes al objeto de análisis y se definen a través de criterios establecidos para el estudio, de las cuales todas aquellas que sean mensurables reciben el nombre de parámetros. La población, entonces, es la totalidad de individuos en los cuales se puede presentar las características susceptibles de ser estudiadas y en quienes se pretende generalizar los resultados. En la mayoría de las investigaciones en psicología, no es posible estudiar a todos los sujetos que conforman la población de interés, ya que resultaría muy costoso y llevaría mucho tiempo. Por tal razón, es necesario seleccionar adecuadamente una parte de la misma, con la finalidad de inferir a partir de esa porción las características de la población. Es así que es factible obtener conclusiones acerca de un conjunto sin que necesariamente estudiemos de forma exhaustiva a todos los elementos que componen la población. Al no poder estudiar a toda la población, el investigador tiene que optar por alguna estrategia que le permita extraer un segmento de la población y estudiarla. A este segmento extraído se le llama muestra. La muestra debe tener las siguientes características: representar lo más fielmente posible las características de la población, cumplir con los criterios particulares de interés para el investigador para poder incluir o excluir a los participantes de la muestra, tener una estrategia para poder seleccionar a los individuos, es decir, un diseño muestral, determinar el mínimo tamaño muestral requerido. Ventajas de la muestra. Es económica ya que hay una reducción del costo en relación a la numeración completa de la población. Menor costo de tiempo, permite obtener mayor detalle de los datos, menor cantidad de personas requeridas, es rápido y contable y sus resultados pueden ser precisos y amplios al utilizar personal especializado. El muestreo se refiere al proceso de obtener información de un subconjunto de la población. El muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico.
En ambas se busca representabilidad, siendo este un requisito fundamental para poder generalizar en forma válida los hallazgos de la investigación. Un muestreo adecuado es aquel que es representativo, ya que a partir de las muestras inferimos en el comportamiento de la población de estudio. Para que una muestra sea representativa, tiene que contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal población. Para igualar la representabilidad de la muestra se compara la media muestral con la media poblacional. Si este parámetro se desconoce, se puede estimar tratando de encontrar las medias obtenidas en trabajos anteriores que han analizado las mismas variables, por lo que la representabilidad de una muestra está dada por el tamaño de la muestra y por el tipo de muestreo. Siempre hay un grado de error en las estimaciones, lo que constituye el error muestral. Una de las maneras de minimizarlo es diseñando un plan de muestreo adecuado. A manera de resumen diremos que de la población se saca una muestra y de la muestra se saca una unidad de muestreo. Este elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información. Para seleccionar la unidad de muestreo se requiere de criterios de selección, que son todas aquellas características que deben poseer las unidades de observación para considerarlas como parte de la población de estudio. Se puede describir criterios de inclusión o de exclusión por separado. Los criterios de exclusión definen características como condición para ingresar al estudio y los criterios de exclusión automáticamente excluyen a quienes no la poseen. Estos criterios son los que permiten que el investigador obtenga información de la población en general para obtener una buena estandarización de los datos, mismos que permitirán controlar o anular algunas variables intervenientes que el investigador decide no estudiar o estudiar. A lo largo de este video hemos visto conceptos fundamentales para una investigación en psicología y es momento de hacer sobresalir la importancia que tiene la estadística y la probabilidad en el muestreo. Como ya hemos observado, es imposible hacer una investigación en donde se tome toda la población. Debemos entonces tomar una muestra para hacer más fácil y eficiente el proceso de investigación. Una vez que se ha obtenido la muestra, comienza una de las partes más importantes, pues lo que sigue es inferir lo que sucederá con las variables que se estudian, y para ello está la estadística inferencial, la cual trata dos tipos de problemas. 1. La estimación de los parámetros de una población y 2. La contrastación de hipótesis. Esta última ya la hemos revisado en una actividad anterior. Vamos a inferir que como sucede en la muestra, sucederá en la población objetivo, pero con un grado de error. Esto último es muy importante, pues muchas veces se comete el error de creer que los resultados podemos generalizarlos a un universo, cuando lo correcto es generalizar los resultados obtenidos de la muestra a la población de estudio. Supongamos que se realizó una investigación sobre violencia en adolescentes. La población fueron todos los adolescentes de San Juan del Río, en donde se tomó como muestra a los adolescentes de varias escuelas secundarias. De este modo, los resultados de tal investigación arrojaron que la inferencia era correcta, es decir, los adolescentes que están más expuestos a la violencia en casa y por medio de la televisión tienen más conductas violentas. Este resultado podemos generalizarlo hacia todos los adolescentes de la ciudad de San Juan del Río, pero no podemos generalizarlo a todos los adolescentes del mundo. En este momento podemos comprender la importancia que tiene realizar un buen muestreo,
para que los resultados sean más confiables. Pero también debemos considerar lo importante que es asignar un grado de error a la investigación, el cual ya revisamos que debe no ser mayor a 0.05 y que se le denomina nivel de significancia. No podemos asegurar al 100% que toda la muestra o algún fenómeno se va a comportar de tal o cual manera. Esto es imposible en psicología. Es por ello que se asigna un grado de error, que se entiende como el porcentaje que se tiene para equivocarse y que en la muestra o población no suceda la inferencia que se está planteando. En el mismo ejemplo de los adolescentes, quizá hay algunos casos en donde los adolescentes sí estén expuestos a la violencia en casa y a la televisión y no por eso presentan conductas violentas. Esto es a lo que se refiere el grado de error. Este grado de error está estrechamente ligado con conceptos tales como el error tipo 1, que es el error de aceptar una inferencia o hipótesis como verdadera cuando en realidad es falsa, y el concepto de p-valor, el cual es la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, la frecuencia en que ocurre ese error. Con todos los elementos de investigación estudiados en este video y entendiéndolos como un conjunto, podemos observar la importancia que tiene cada uno de ellos para contribuir a que los resultados sean confiables y válidos. Finalmente, la importancia que tienen las investigaciones psicológicas es que podemos explicar la manera en cómo funciona un fenómeno dado y a partir de ello generar o mejorar muchas estrategias para tratarlo.